Correcto. Desde un punto de vista social, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista este, de perspectiva personal y colectiva, no hay forma de aprender nada si no es a través de la historia. Es decir, los elementos históricos son básicos para aprender, para comprender el presente. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que tenemos enfrentamientos con enfermedades que son mm, clásicas. Son la enfermedad prototipo que ha afectado a la humanidad. Y de estas, las principales, independientemente de que haya otras enfermedades no infecciosas, las infecciosas tienen una historia mucho más larga, mucho más reseñable y de la que se puede rescatar más. Esto que vamos a hacer es una analogía. Nos estamos enfrentando ahora a una neumonía emergente. Bueno, pues hemos enfrentado una enfermedad que ha sido pasado, presente y también es futuro, ¿eh? Se llama tuberculosis pulmonar. Entonces, a partir de hoy iniciamos alternando junto con lo que vamos a continuar viendo. Vamos a ir alternando conocimientos sobre tuberculosis pulmonar, pero lo que ustedes deben hacer es hacer analogías en relación a cómo abordamos las diferentes patologías. No podemos abordar una enfermedad si no tenemos un prototipo o un ejemplo previo con el cual nos hayamos enfrentado. Esta, sin duda alguna, es la tuberculosis pulmonar. Ahora, perdón, si pueden contestarme. ¿Sí tienen la imagen? Sí, sí lo estamos viendo, doctor. Sí, doctor. A ver, por favor, otra vez. ¿Sí tienen imágenes que no les escuchaba? Sí, doctor, sí Sí, la está tenemos. presente la imagen. Correcto. Yo tenía un Afirmo, afirmo. problema aquí, yo que tenía un problema aquí técnico. Ya les escucho. Ajá. Correcto. Entonces, eh, lo que conocemos de la tuberculosis pulmonar es la lucha que hemos dado contra un germen que es el que ha matado más personas en el mundo a lo largo de la historia. No hay otro germen, no hay otro germen, incluyendo al virus de la influenza, que ha hecho epidemias por millones, incluyendo a Francisella, que ha hecho epidemias por millones también de defunciones. No hay ningún otro germen que haya matado más gente que la tuberculosis pulmonar y que además lo sigue haciendo, ¿no? Entonces, esta, este patógeno nos va a enseñar a abordar, nos va a enseñar a abordar el enfrentamiento con gérmenes infecciosos, ¿de acuerdo? ¿Cómo abordamos nosotros esto? Bueno, pues Mycobacterium tuberculosis contra el Homo sapiens, ¿de acuerdo? Luego, el primer contacto, la historia natural de la enfermedad, la inmunidad innata, la inmunidad adquirida, la afección pulmonar desde el punto de vista fisiopatológico y características muy particulares del bicho, ¿de acuerdo? Entonces, en esta lucha que ha sido histórica y además es una lucha eh, milenaria, ajá, en esta lucha entre Mycobacterium tuberculosis contra el Homo sapiens, nos hemos enterado a lo largo de la historia que el único reservorio natural de Mycobacterium tuberculosis en la naturaleza es el hombre. Es decir, Mycobacterium tuberculosis solo afecta al Homo sapiens, ¿de acuerdo? Prácticamente la bacteria nos ha acompañado durante toda la historia,
Así se han encontrado momias en Egipto con enfermedad de Pop como tuberculosis y por supuesto demostrando la presencia del bacilo en las lesiones, ¿de acuerdo? La bacteria y los seres humanos. En el año 2000, es decir, hace 20 años, hace 20 años, se presentaron 8.2 millones de casos nuevos, 8.2 millones de casos nuevos de tuberculosis pulmonar en el mundo y 1.8 millones de muertes por tuberculosis, solo en el año 2000, ¿de acuerdo? Sin embargo, este reporte fue uno de los más bajos de la historia. A esa fecha, un tercio a esa fecha y de hecho a la fecha actual, un tercio de la población mundial está infectada por Mycobacterium tuberculosis. Es decir, un tercio de la población mundial somos portadores del germen llamado Mycobacterium tuberculosis. De 5 a 10% de esta población, de los que somos portadores, 5 a 10% va a desarrollar tuberculosis activa en algún momento de su vida. Muy importante estudiar los determinantes de la virulencia de un germen, ¿de acuerdo? En este caso estamos hablando de una bacteria. Pero también podemos hablar de un hongo, ¿de acuerdo? De un hongo. Cuando hablemos, y podemos hablar de un virus también, ¿de acuerdo? Pero en este caso, las características de virulencia que corresponden al virus son las siguientes. Y las características del hospedero son importantes para entender la fisiopatología del daño pulmonar y de la muerte por tuberculosis, ¿de acuerdo? Entonces hay determinantes de la virulencia tanto por las características de la bacteria como por las características del Homo sapiens, ¿de acuerdo? Del hospedero. Entonces es muy importante para el determinante de la virulencia el número de organismos que se inhalan, la velocidad de replicación de la micobacteria. No todos los organismos llamados Mycobacterium tuberculosis se replican a la misma velocidad. Hay algunos con características genotípicas muy particulares que se replican muy lentamente, muy lentamente. Pero hay otros Mycobacterium tuberculosis que se replican muy rápidamente, ¿de acuerdo? Esto es determinante de la virulencia. Obviamente, el Mycobacterium que se replica rápidamente le da poca posibilidad al hospedero para la respuesta, ¿de acuerdo? La capacidad de diseminación. Esta bacteria Mycobacterium tuberculosis también tiene diferente capacidad de diseminación, pero en general, todo Mycobacterium tuberculosis tiene una gran capacidad de adaptación a múltiples microambientes orgánicos. Es decir, encontramos tuberculosis en el riñón, ¿de acuerdo? Encontramos tuberculosis en el riñón, hay tuberculosis renal. Encontramos tuberculosis en los ganglios linfáticos, la famosa tuberculosis ganglionar. Encontramos tuberculosis en el sistema nervioso central, en tuberculomas, en el sistema nervioso central. Adelante, ¿alguien tiene una pregunta? Creo que vamos bien, doctor. Correcto, muy bien. Entonces, la capacidad de diseminación de Mycobacterium tuberculosis en el organismo es amplia y no es selectiva. Es decir, Mycobacterium tuberculosis no solo se encuentra en el pulmón, es el sitio de mayor frecuencia de afectación, pero encontramos tuberculosis en el hueso, encontramos tuberculosis en la piel, encontramos tuberculosis en el vaso, encontramos tuberculomas hepáticos, encontramos tuberculosis peritoneal, encontramos tuberculosis propia y única exclusivamente de la pleura, es decir, pleuresía tuberculosa, sin afectación del pulmón. Esta es
Esto da un derrame pleural muy característico. Ajá. Entonces, esta capacidad de diseminación de la bacteria es una de las características más importantes para que este germen sea uno de los patógenos que más se ha extendido en el mundo y que más estragos ha causado en la humanidad, comparado con inclusive con guerras, con otro tipo de causas de mortalidad. La persistencia de la Mycobacterium tiene una capacidad tan extraordinaria de persistir, de adaptarse a un organismo, aún sin causarle enfermedad, que algunos de nosotros vivimos con Mycobacterium tuberculosis vivos dentro de nosotros, los tenemos aislados, los tenemos fibrosados en algún nódulo. Su servidor tiene un nódulo pulmonar tuberculoso pequeño, como de 6 milímetros en el pulmón derecho. Ajá. Dentro de ese pequeño nódulo que tengo yo en el pulmón derecho, que está fibrosado, es un pequeño nódulo, 6 milímetros. Hay Mycobacterium tuberculosis vivos, ahí están y ahí van a seguir, ¿de acuerdo? Pero tiene la característica esta bacteria de su persistencia. Una vez que entra en un organismo, no sale de ese organismo ya, no sale, no sale, simple y sencillamente se adapta a ese organismo y ya no sale. Esto quiere decir que una persona puede recibir tratamiento antituberculoso, ajá. Se controla la diseminación fisiopatológica del mismo, el paciente cura, inclusive en la mayoría de los casos, con remisión de las lesiones, ajá, pero persiste ahí el microorganismo, persiste en los ganglios, persiste en zonas de tejido, ajá, y ahí va a estar el resto de la vida de la persona que ha sido afectada por tuberculosis. La transmisibilidad, una bacteria con una capacidad para transmisión increíble. Esta bacteria solo tiene comparación con los virus por su gran capacidad de transmisión aérea. Es decir, esta bacteria se transmite vía aérea, vía las gotitas de flush, que un enfermo tose o expectora al hablar, y esto llega al otro hospedero, ¿de acuerdo? Al elemento infectante, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces, la parte importante de los gérmenes, es esa capacidad de transmisibilidad, que no todos tienen la misma capacidad de transmisibilidad, ¿eh? Si nosotros tomamos a un primo hermano de la tuberculosis o de Mycobacterium tuberculosis, si tomamos un primo hermano de Mycobacterium tuberculosis, que es Mycobacterium leprae, tiene una transmisibilidad increíblemente menor, mucho menor. Hace algunos años, no tiene mucho, hace unos 300 o 200 años, es decir, el siglo pasado o el anterior, ajá, había un mito acerca y de hecho en siglos pasados, hubo un mito en relación a las personas con lepra. Como la lepra causa lesiones que deforman al individuo, terminan acabando con el individuo. Pero como la lepra, sin tratamiento, pero como la lepra causa deformaciones muy especiales que abarcan no solo la piel del organismo, sino cara, cabeza, ¿ah? Y causa lesiones muy aparatosas, como la lepra causa esas lesiones que provocaban deformidades físicas en la persona infectada, existía el mito de que el paciente con lepra era altamente contagioso. Entonces el paciente leproso vean ustedes, el paciente leproso fue la primera víctima de intolerancia en el mundo. La intolerancia se les señalaba y se les trataba así como apestados, es decir, su familia los sacaba de sus casas
los confinaban a lugares apartados de los bosques. Ajá. Si algunos tenían permitido vivir o deambular en las ciudades, tenían que traer consigo una campana que tenía que estar sonando permanentemente para que la gente se enterara de que iba a pasar o venía o se alejaba una persona portadora de lepra. Ajá. Nunca en la historia, y es importante que ustedes aprendan, perdón, y esto es muy importante que se lo reitere, nunca en la historia hubo tanto desprecio, tanto miedo infundado, tanta segregación, ajá, como con los enfermos de lepra. Ajá, los enfermos de lepra. Si ustedes quieren ver un ejemplo muy burdo de este trato que se les daba a los enfermos de lepra, de hecho en México hay lepra, pues, tienen que ver una película que se llama Santo, el enmascarado de plata contra los jinetes de la muerte. Y resulta que los jinetes de la muerte les temían y eran los malos por estar enfermos de lepra, ¿eh? Pero bueno, esa es otra historia. Pero vean ustedes entonces, la lepra tiene una transmisibilidad casi nula, se transmite muy poco. Tienes que tener características genéticas, ajá, de ciertas deficiencias en genes de inmunidad muy particulares, sobre todo TSH1, ajá, pero congénita, para que estés en contacto con una persona leprosa y tú te enfermes de lepra, ¿eh? Tú te enfermes de lepra. Entonces, Mycobacterium leprae es de los gérmenes que menos infectan en el mundo, es decir, de los de menos transmisibilidad. Y por el contrario, su primo hermano, Mycobacterium tuberculosis, es los más alta transmisibilidad. ¿De acuerdo? Ahora, yo me imagino a Mycobacterium tuberculosis por ahí oculto en rincones, soltando algunas carcajadas, riéndose, porque todo mundo se está cuidando de coronavirus, ¿no? Y también deben de cuidarse de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Ustedes imagínense que todo el mundo está procurando no contagiarse de un virus y de repente hace una infección por tuberculosis y y por desgracia a mí me ha tocado hacer diagnósticos recientes de tuberculosis, ¿de acuerdo? Ok, entonces esas características de la bacteria son las mismas, son las características que nosotros tenemos que ser capaces de distinguir en agentes infectantes, ¿de acuerdo? Si se trata de un hongo, tenemos que conocer sus características, ¿de acuerdo? Si quieren que les mencione un hongo letal, ajá, este hongo letal se llama mucormicosis. Ajá. Mucor. Es un hongo que es altamente letal. De hecho, de 100 personas que se infectan por mucormicosis, quizás sobreviva una, ¿de acuerdo? Pero mucormicosis es un oportunista. Tienes que tener una inmunodeficiencia muy particular, una inmunodeficiencia celular para ser afectado por mucormicosis, ¿de acuerdo? Y resulta que esa inmunidad celular, esa deficiencia de inmunidad celular, la padecen las personas que sufren diabetes mellitus, ¿de acuerdo? Entonces, los diabéticos, ajá, con descontrol metabólico, que esto lleva a una característica muy especial, que es una acidosis en la sangre, ¿ah? No cetoacidosis, sino una acidosis permanente debido a un descontrol crónico de la glucosa, ¿ah? Eso los hace susceptibles a las infecciones por muco, ¿de acuerdo? Entonces, en el otro hospital donde trabajo, tenemos un paciente actualmente con mucormicosis, ¿ah? Rinosinusal y del paladar y que se diseminó rápidamente hacia el sistema nervioso central, ya lo tenemos demostrado por resonancia magnética
Es un paciente con diabetes, ¿eh? Entonces, la parte más relevante en relación a por qué se transmiten ciertos gérmenes al hospedero, es decir, al Homo sapiens, hay características de la susceptibilidad para la infección. Ajá. Si yo les estoy poniendo el ejemplo de mucor, es porque no cualquier persona se va a infectar por mucor. ¿Quién se va a infectar por mucor? Bueno, una persona diabética. Todos los diabéticos, no todos los diabéticos. Solo se van a infectar aquellos que tienen un descontrol crónico de la glucosa, ¿ah? Que desarrollan una acidosis muy particular crónica y que tienen contacto con mucor. ¿De acuerdo? Ellos se van a infectar. Entonces, ya entrando a las características del hospedero, tenemos características muy especiales de susceptibilidad para que se desarrolle una infección en nosotros. ¿Hasta aquí me siguen? Sí, doctor. Ahora, ¿por qué la insistencia? ¿Por qué la insistencia en describirles esas características a ustedes? Bueno, porque nosotros tenemos que ser capaces de traspolar esas características a las enfermedades emergentes, ¿eh? ¿Quién es el hospedero susceptible a influenza? ¿Quién es el hospedero susceptible a coronavirus? Porque recuerden que sigue siendo válido que 80% de la población, 80% de la población quizá se infecte por coronavirus y no desarrolle síntomas, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, hay características muy especiales que todavía estamos dilucidando en relación a la epidemia que actualmente nos está afectando y que tiene que ver con esta capacidad que tienen que desarrollar ustedes, de conocer estos factores que implican que se desarrolle una infección al encontrarse un germen con un hospedero susceptible, ¿de acuerdo? La intensidad del proceso inflamatorio. ¿Qué capacidad tiene un organismo para responder, para la respuesta inflamatoria? Es muy diferente, cómo cada uno de nosotros responde con proceso inflamatorio a agentes agresores. Si alguno de ustedes padece asma, o si alguno de ustedes ha conocido pacientes con asma o los ha tratado o ha conocido de casos, ya sabrán que son organismos que tienen una susceptibilidad muy especial para con la respuesta a las agresiones del ambiente. ¿De acuerdo? Esta susceptibilidad especial está dada por características propias del organismo. Y que son inherentes a cada uno. Es decir, Liber no tiene la misma respuesta inflamatoria que Marlene. Marlene no tiene la misma respuesta inflamatoria que Johan. Johan no tiene la misma respuesta inflamatoria que Mahonry, ¿de acuerdo? Christian no tiene la misma respuesta inflamatoria que que alguno de ustedes o que todos ustedes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Todos ustedes tienen una muy característica respuesta inflamatoria cuando se suceden en ustedes procesos infecciosos agresivos, ¿de acuerdo? ¿Qué determina este proceso inflamatorio? Características muy propias de cada organismo, ¿de acuerdo? Así, el paciente con asma puede desarrollar una crisis asmática con solamente tener contacto con un lugar donde limpiaron con cloro, por ejemplo, ¿de acuerdo? Cuando esté en contacto con un perfume muy intenso, esa agresión en las personas con asma les genera espasmo bronquial, ¿de acuerdo? Y crisis.
pero no todos los que estamos en contacto con esas agresiones ambientales desarrollamos ese proceso. Esto es muy importante porque el proceso inflamatorio tiene que ver con la intensidad del daño de los tejidos, del daño de los tejidos en la enfermedad llamada tuberculosis. ¿Ah? Quiero explicarles que el Mycobacterium tuberculosis es una cajita de amor, tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis es una bacteria que anda ahí por el mundo, pero que no no tiene como objetivo destruir tejido, ¿de acuerdo? Pero la relación con Mycobacterium, con Homo sapiens, la relación con Homo sapiens se da porque algunos Homo sapiens tienen una gran capacidad de respuesta inflamatoria a la agresión por Mycobacterium. Entonces, la respuesta inmunológica del huésped es la que genera el daño del tejido pulmonar, ¿de acuerdo? Del tejido óseo, del tejido renal, ahí donde se ancle Mycobacterium tuberculosis, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante conocer la intensidad del proceso inflamatorio de un individuo. Ajá. ¿Cómo se conoce eso? Bueno, pues cuando conoces su inmunidad y cuando conoces a qué es susceptible o cómo responde a las agresiones, ¿de acuerdo? Sí. Es muy importante entonces, es muy importante saber cómo respondo yo, con qué intensidad de proceso inflamatorio respondo ante las agresiones ambientales. Eso me va a llevar a saber qué tan susceptible soy cuando un germen llega a mí, ¿de acuerdo? Velocidad de progresión. Velocidad de progresión. Existen organismos que son capaces Existen organismos que son capaces de, de detener la progresión de una enfermedad y hacerla lenta. Perdón, hay incomodidad aquí, existen organismos de Homo sapiens que son capaces de detener la velocidad de progresión de una afectación. Ya llegó el germen, se instaló en mi organismo, pero yo soy capaz de detener la velocidad con que este organismo progresa. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante para que tú tengas contacto con Mycobacterium tuberculosis, te infectes de Mycobacterium tuberculosis, pero no desarrolles enfermedad tuberculosa. Lo vamos a explicar en la historia natural y en la fisiopatología de la enfermedad, ¿de acuerdo? El número de individuos susceptibles es muy importante. Recuerden que nosotros, no vayan a olvidar que nosotros somos comunidades, es decir, el ser humano, el Homo sapiens, no es un individuo aislado, vivimos en comunidades. Si en tu comunidad existe un gran número de individuos susceptibles a tuberculosis, tú vas a estar en ese elemento, en el caldo de cultivo donde vas a tener la oportunidad de estar en contacto con mayor número de microorganismos y por supuesto de desarrollar la enfermedad, aunque no tengas inmunosupresión, ¿eh? Por eso, el número de individuos susceptibles es muy importante, ¿de acuerdo? Determinar en tu comunidad qué individuos son susceptibles. En estudios importantes, en estudios recientes de epidemiología, sobre todo en comunidades de Veracruz, se ha encontrado que 90% de la población es susceptible a desarrollar la enfermedad, y son lugares donde se desarrollan un alto número de casos de tuberculosis pulmonar. Ajá. Entonces, el número de individuos susceptibles que me rodean son muy importantes para saber qué tanto yo soy también susceptible a desarrollar la enfermedad, y es una característica del hospedero, pero más bien de la comunidad del hospedero, ¿de acuerdo? Por supuesto, y aquí entramos a la parte importante de la parte importante del proceso
relación agente-huésped y significa los factores comórbidos, es decir, la comorbilidad. ¿Quién desarrolla Mycobacterium? ¿Quién desarrolla infección al tener contacto con un germen? Quien tiene características específicas para ser un organismo débil ante un agente, ¿de acuerdo? Entonces, los factores comórbidos, que en un momento más vamos a platicar un poco más adelante, tienen una relevancia importante, ¿de acuerdo? Primordial. Ajá. Vean ustedes, por eso quería mostrarles estas gráficas que aunque no son muy recientes, son muy importantes para entender la enfermedad. Nosotros decíamos que que la tuberculosis en México ya estaba controlada. Realmente todos los municipios y inclusive los municipios más pequeños del país, las clínicas rurales más apartadas del país, todas tenían tratamiento antituberculoso, es decir, tenían rifampicina, tenían isoniazida, ajá, tenían Docval, ¿de acuerdo? Ajá. Todas tenían, es decir, hasta en los lugares más apartados. Y nosotros decíamos, no, pues la enfermedad ya está controlada. Y antes del año 2000 dijimos, no, pues Mycobacterium tuberculosis ya salió de las primeras 20 causas de mortalidad en el mundo. Pero resulta que aparecieron dos elementos muy importantes para determinar un repunte de la enfermedad llamada tuberculosis. La primera es que aparece una enfermedad nueva que se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Ah? Nosotros decíamos, ya la tuberculosis no nos va a generar mayor problema. Además, algunos de nosotros nos habíamos olvidado de esto como un problema de salud pública. ¿De acuerdo? No lo consideramos un problema de salud pública, aunque ha seguido siendo permanentemente un problema de salud pública la tuberculosis. Entonces, vean ustedes, aparece el síndrome de inmunodeficiencia adquirida por el virus de la inmunodeficiencia humana y empiezan a repuntar los casos de tuberculosis. Empiezan a aumentar los casos de tuberculosis en el país. ¿De acuerdo? Y luego, casi a la par, vean ustedes las fechas de las gráficas, casi a la par, también empieza a repuntar una cosa que se ha dado en llamar la epidemia del siglo XX y, por cierto, del siglo XXI también, que es la obesidad. Entonces, como en el mundo se desarrolló eso que llamamos obesidad, esto llevó a un repunte en los casos de diabetes mellitus, y también esto contribuyó a un incremento de los casos de tuberculosis, no solo en México, sino en el mundo. Esto nosotros lo estamos analizando en México, pero en el mundo también ocurrió así, ¿de acuerdo? No somos el único país que tiene obesidad en el mundo, ¿no? Los gringos tienen mucho más. Hay europeos donde la obesidad es un problema serio, como en Francia, ¿no? En Alemania, que son grandes bebedores de cerveza, ¿no? Entonces, observen ustedes cómo hay dos factores muy importantes que al aparecer o al repuntar hacen que la tuberculosis vuelva a aparecer en escena. Y son dos elementos que afectan la inmunidad celular del Homo sapiens, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? ¿No tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, doctor. Bueno, Adelante. mencionaba sobre esta relación de Homo sapiens con Mycobacterium tuberculosis y nos mencionó que el problema era en la reacción inflamatoria. Entonces, podríamos nosotros decir que los individuos, como por ejemplo, algunas mujeres que son las que por la progesterona tienen una reacción inmunológica más fuerte, son más propensas a desarrollar tuberculosis.
Sí, parte de eso, pero no solamente ese factor en las mujeres, hay otros factores. Hay otros factores, ¿de acuerdo? Sobre todo que tienen que ver con con componentes de inmunidad mixta, tanto celular como humoral, ¿de acuerdo? Pero recuerden, no todos respondemos igual a la misma agresión. ¿Ah? Si si en este momento yo a cada uno de ustedes les envío un insulto muy particular, es posible que 80% de ustedes me ignore, ¿no? Saben que se acaba de volver completamente loco el profesor, ¿no? ¿No? Lo dejen pasar, pero quizás 20% de ustedes me la regrese, ¿de acuerdo? Es decir, me retache el insulto. Ajá. La respuesta a la provocación es muy diferente, ¿de acuerdo? Fíjate bien, si un individuo responde con gran intensidad con proceso inflamatorio, eso no quiere decir que su inmunidad sea buena, al contrario, su inmunidad es mala, pero la respuesta inflamatoria es muy intensa, ¿de acuerdo? Entonces, sí hay otros factores, en este caso, la progesterona, en ese caso muy particular que no es femenino, pero hay muchos otros factores que son desencadenantes de proceso inflamatorio, y sobre todo, por ejemplo, en el caso en el caso de hiperreactores bronquiales, una susceptibilidad muy particular y una respuesta muy intensificada de los leucotrienos. Los leucotrienos tienen una gran producción y tienen una capacidad de respuesta de intensidad cuadruplicada o quintuplicada en relación a las personas que no tienen hiperreactividad bronquial, ¿de acuerdo? Entonces, sí hay que considerar todos esos elementos, pero son múltiples y variados, ¿de acuerdo? Pero no vayan a confundir. No quiere decir yo tengo una buena respuesta inflamatoria, tengo una buena inmunidad, no, 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 no. Las inmunidades pueden ser deficientes, podemos tener inmunodeficiencia y tener una gran respuesta inflamatoria. Pero ojo, puede ocurrir lo contrario. Puede ocurrir que yo tenga una deficiencia inmunitaria, ajá, y que mi respuesta inflamatoria sea muy baja o casi nula. Y nosotros actualmente le estamos dando seguimiento a los pacientes con insuficiencia renal crónica, porque resulta que los pacientes con insuficiencia renal crónica, con estudios de RT-PCR positivo para coronavirus, desarrollan positividad, es decir, se contagian, pero no desarrollan neumonía mortal por coronavirus, los pacientes con insuficiencia renal, ¿de acuerdo? Y ojo, pacientes con virus con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ajá, pueden desarrollar una, dos o tres infecciones por coronavirus porque lo tenemos documentado, ajá, y no desarrollan neumonía mortal. Ajá. Ojo, la respuesta inflamatoria de ellos es muy particular y muy diferente, ajá, a otros grupos de población. ¿De acuerdo? Ok, pero lo que quiero resaltar aquí es que una vez estableciéndose dos elementos inmunosupresores, la tuberculosis vuelve a tomar relevancia en la historia y en el mundo, ¿de acuerdo? Y actualmente quiere decir hace 2 años, la última medición de casos en el mundo, 2.8 millones de muertes en el mundo por tuberculosis. Comparen con lo que llevamos registrado de coronavirus desde que empezó la epidemia. Obviamente, la epidemia de coronavirus es nueva, ¿no? Entonces, ¿qué es importante del primer contacto? ¿Qué es importante del primer contacto? Cada gota de flush que tiene un tamaño de 5 a 20 unidades, esas gotas de flush que ustedes pueden ver en esa fotografía, ¿ah? Cada una de esas partículas puede llegar a contener de 1 a 400 células de Mycobacterium tuberculosis. Es decir, si la persona que está tosiendo, estornudando o hablando es un enfermo bacilífero, es decir, con baciloscopias positivas, va a contener de 1 a 400 células cada una de esas microgotitas. Y son más de 3,000 o 4,000 microgotas en una sola tosedura, en un solo estornudo o inclusive al hablar.
Entonces, vean la importancia del primer contacto, ¿de acuerdo? Una persona puede expulsar 3,000 gotas contaminadas con micobacterio tuberculosis por tosedura y quienes pueden expulsar hasta 4,000 gotas. Imagínense si cada una de esas gotas lleva 400 micobacterios tuberculosis, ¿no? Seguro que que vas a estar expuesto a una gran cantidad de agente y eso te va a hacer te va a meter en un riesgo de contaminación. Tan solo un microorganismo puede ocasionar infección. Con que solo aspires una célula de micobacterium tuberculosis, a veces con eso tienes para desarrollar infección. ¿De acuerdo? Ahora, esta parte que van a ustedes saber que tienen en pantalla una diapositiva que dice historia natural de la infección por micobacterium tuberculosis. ¿Sí la tienen todos? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Ok, miren, esta parte es particularmente importante. ¿Qué quiere decir esto que les voy a explicar? Es la historia natural de cómo se comporta la infección de Mycobacterium tuberculosis en el ser humano, ¿de acuerdo? Fíjense bien, y esto no lo vayan a olvidar, todavía no tenemos la historia natural de la infección por coronavirus en el hombre, ¿eh? Todavía no lo hemos determinado. La historia natural de infección por Mycobacterium tuberculosis la conocemos porque nuestra relación con Mycobacterium tuberculosis es milenaria y tenemos décadas y décadas enfrentándonos a la gente, ¿de acuerdo? Pero de coronavirus no tenemos un esquema de cuál es la historia natural de cómo se comporta la enfermedad en el ser humano, ¿eh? Tenemos acercamientos, tenemos grupos que sabemos que son susceptibles, ¿ah? Que sabemos que son susceptibles, que sabemos que pueden infectarse por el virus, pero no tenemos estas gráficas de la historia de cómo se comporta, porque es muy variable el comportamiento, ¿de acuerdo? Y todavía no llegamos a esta parte de organización de la historia natural de la infección por coronavirus. Pero esta parte de la historia natural de la infección por Mycobacterium tuberculosis la comprendemos a la perfección, ¿de acuerdo? Y es esta que les voy a platicar. Entonces, en el ángulo que tienen ustedes en la parte izquierda de la gráfica, este ángulo que estoy señalando con el cursor, ¿ah? Se encuentra la bacteria y en este momento y por ahí se cruza un Homo sapiens, ¿de acuerdo? Un Homo sapiens. El Homo sapiens que se está cruzando por aquí, el Homo sapiens que está cruzando por aquí y la bacteria que viene por el otro lado, cuando se encuentran en este ángulo, Homo sapiens y bacteria, pasan varias cosas. El Homo sapiens que no había tenido contacto con Mycobacterium tuberculosis es PPD negativo, ¿de acuerdo? Pero entonces pasa a tener contacto con la bacteria. Cuando tiene contacto Homo sapiens con la bacteria, entonces ocurren estas situaciones que les voy a explicar, ¿de acuerdo? Si seguimos la gráfica en verde, la mayoría de las personas que hemos tenido contacto con Mycobacterium tuberculosis, que la aspiramos, que llegó a nosotros, ¿ah? La mayoría de nosotros fuimos capaces de contener la enfermedad, de dar una respuesta inmune suficiente para que la enfermedad no se desarrollara, ¿ah? y controlamos la infección sin síntomas. Entonces, sigan la línea en verde, ¿de acuerdo? Sigan la línea que está en verde. Esta línea que va en verde, ¿ah? Significa que el 90% de las personas que han tenido contacto con Mycobacterium tuberculosis van a vivir el resto de su vida con la infección latente. Es decir,
están infectados por tuberculosis, pero no desarrollaron enfermedad. ¿Qué quiere decir? Pasaron de ser PPD negativos a ser PPD positivos. ¿De acuerdo? Tuvieron una etapa de una neumonitis muy pequeñita por ahí, muy localizada, y después les quedó un nódulo pequeño como el mío que tengo en el pulmón derecho, y pasamos a ser de negativos a positivos. Y entonces nuestra relación con Mycobacterium tuberculosis pasó de ser aguda a ser crónica controlada. El 90% de las personas. Si ustedes han tenido contacto con Mycobacterium tuberculosis, sería conveniente que se hicieran una prueba de PPD para saber si son positivos. Si son positivos, entonces la prueba de PPD tiene entre 12 y 15 milímetros de diámetro la medición que van a hacer. Y ustedes han tenido contacto con Mycobacterium tuberculosis, tienen el Mycobacterium en su organismo, pero son asintomáticos, ¿de acuerdo? No han desarrollado la enfermedad. Muy bien. Menos del 5% de las personas que tienen contacto con Mycobacterium tuberculosis la primera vez, es decir, el Homo sapiens PPD negativo se encuentra por primera vez con la bacteria Mycobacterium tuberculosis, menos del 5%, 4.8, 4.9% de las personas van a seguir la línea amarilla, es decir, van a desarrollar una neumonitis, luego van a desarrollar una verdadera neumonía cavitaria tuberculosa y van a desarrollar enfermedad progresiva. Menos del 5% de las personas. En algunas poblaciones muy particulares, entiéndase, por ejemplo, algunas poblaciones muy particulares y susceptibles de África, llega al 10%, llega al 10%, pero en el mundo, en el mundo en general, menos del 5%, 4.8, 4.9% de las personas en el primer contacto desarrollan enfermedad tuberculosa progresiva. Ahora, desarrollan enfermedad tuberculosa progresiva pulmonar, pulmonar, ¿de acuerdo? No otras formas de tuberculosis. Esta es la famosa tuberculosis primaria, ¿de acuerdo? Esta es la famosa tuberculosis primaria, ¿sí? Ahora bien, en el 5 al 10% de los casos, el 5 a 10% de los casos desarrolla enfermedad progresiva con neumonía necrotizante, esas cavernas que ya les expliqué cómo se ven en la radiografía, ¿de acuerdo? Y de 5 a 10% de las personas desarrollan enfermedad tuberculosa postprimaria. Esta enfermedad tuberculosa se presenta de la siguiente manera. La persona en Homo sapiens PPD negativo tuvo contacto con la bacteria. Ya tuvo contacto con la bacteria, desarrolló una neumonitis, controló la enfermedad en una primera instancia, se quedó como tuberculosis latente, hasta un punto clave de él, un punto clave de esa persona, un punto clave de su vida, y en este punto clave se desarrolla reactivación de la enfermedad y enfermedad pulmonar, o bien enfermedad tuberculosa postprimaria en algún otro sitio, renal, ganglionar, cerebral, peritoneal, en cualquier otro sitio, ¿de acuerdo? De piel. A ver, ¿qué ocurre en este momento? ¿Qué pasa en este momento? ¿Por qué la persona que fue PPD de negativo, que pasó a positivo, que tenía controlada la enfermedad hasta este punto, qué pasó aquí? Que empezó a repuntar la enfermedad, que empezó a reproducirse Mycobacterium tuberculosis y a generar la enfermedad. ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? ¿No se entiende la pregunta?
O sea, que se refiere a que si puede, o sea, que tuvo nuevamente el contacto con la bacteria o No, la bacteria ah, ya estaba en él. Ya estaba en él la bacteria y la tenía controlada. Ajá. entonces ante un estímulo externo que pudiera, o no sé, un estado de inmunosupresión que ocasionara que volviera a la reactivación. Ese es el punto clave. ¿Quién contestó? Yo, Laisha. Perdón, Laisha. Laisha. Bien, Laisha, fíjate bien, ese es el punto clave. Tú has dado en el clavo. Has dado en el clavo. Un porcentaje importante de la población que puede ser del 10 y a veces hasta un porcentaje un poco más alto, como en África, que va de 10 a 20%, ajá, un porcentaje de la población tiene contacto con la infección, se infecta, controla la infección y en este punto sufre inmunosupresión. Sufre inmunosupresión. Inmunosupresión de diversos tipos. Por ejemplo, fíjate bien, Laisha, fíjate bien, en este punto la persona que ha sido alcohólica toda su vida desarrolla cirrosis hepática y la cirrosis hepática lo lleva a una pérdida ponderal, es decir, a desnutrición alcohólico-nutricional y la persona pierde de 15 a 20 kilos de peso y gana un gran volumen del abdomen por ascitis y el paciente tiene una enfermedad hepática florida. Si el paciente es PPD positivo, si tenía gérmenes vivos en su pulmón, en ese momento empiezan a multiplicarse Mycobacterium tuberculosis debido a la inmunosupresión y en ese momento desarrolla enfermedad activa. Otro ejemplo, hasta aquí, hasta este punto en la línea color fucsia o morado, ajá, hasta este punto la persona estaba bien, pero ¿qué crees? Descuidó su dieta, se olvidó que tiene carga genética para diabetes mellitus, no cuidó su peso, no cuidó su actividad física, no cuidó una serie de factores, ajá, y en este punto la persona empieza a tener problemas con glucosas elevadas, ¿de acuerdo? Si en este punto la persona empieza a tener problemas con diabetes mellitus y luego esa diabetes no la controla, es una diabetes descontrolada y tiene micobacterium en su organismo, entonces ahí empieza a desarrollarse enfermedad y a esto es a lo que se le conoce como tuberculosis postprimaria, ¿de acuerdo? Postprimaria, es decir, posterior a una primoinfección o una primera infección. ¿Qué otra cosa más puede suceder aquí, Laisha? Fíjate bien, también puede ocurrir que a alguna de tus amigas alguien le diga, que tú le digas a una de tus amigas, oye, ¿qué crees? Te ves más gordita, esa ropa que traes ya no te queda. Y esa amiga tuya se mete a un régimen de dieta así de mala muerte, ¿eh? Y te baja 15 a 20 kilos en 3 meses, ¿de acuerdo? Y se queda como modelo de esas de las pasarelas de moda, ¿no? Delgadita, la piel pegada al hueso, y desarrolló una desnutrición especial, bueno, una desnutrición grado 3. Entonces, en ese momento, esta persona genera inmunosupresión por desnutrición y se reactiva la tuberculosis, ¿de acuerdo? Y desarrollan enfermedad. Y hemos tenido casos de enfermedad de tuberculosis en gente que hace dietas no adecuadamente llevadas y sobre todo en aquellas que hace algún tiempo se relacionaban con algo que se conocía como anorexia en las chicas y que era esa situación en la que querían estar súper delgadas y que no comían y que iban y vomitaban, cosas de esas, ¿no? Pero ese es otro factor. Pero también ocurre, fíjate bien, la inmunosupresión también puede llegar aquí porque una persona salga del closet, ¿de acuerdo? Para nosotros socialmente no nos interesa que una persona salga del closet. Socialmente respetamos las preferencias y respetamos las decisiones de cada una de las personas personales, perdón, de cada una de las decisiones personales, porque son eso, son decisiones privadas, ¿de acuerdo? La persona puede hacer de su vida lo que le parezca, pero la persona, al cambiar de preferencia, tiene que tener mucho cuidado con utilizar en sus relaciones medidas, cuidados, métodos de protección de barrera, ¿de acuerdo?
si no usa métodos de protección de barrera, si se tira a sus relaciones sin cuidado, entonces en este momento una persona que salió del closet, ajá, reconoció y respetamos todos su homosexualidad, pero no cuidó su sexualidad con métodos de protección de barrera, entonces esa persona desarrolla infección por VIH y aparece tuberculosis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces esta parte de la historia natural de la enfermedad quería que la conocieran muy en especial, quería que la conocieran de manera importante porque esta historia natural es la que tenemos que conocer a la perfección de cada uno de los gérmenes con los que nos enfrentamos, ¿eh? Necesitan ustedes conocer la historia natural de cómo se comportan todas y cada una de las enfermedades infecciosas con las que nosotros tenemos que ver en la vida, ¿de acuerdo? Pero si tú me preguntas, por ejemplo, Liber, si me preguntas, profesor, ¿me puede explicar la historia natural de la salmonelosis? Perdón, no te la voy a poder explicar. Hace algún tiempo la conocí, pero ya tiene tiempo que no atiendo enfermedades gastrointestinales, ¿de acuerdo? Entonces, un gastroenterólogo te tiene que explicar, un internista te tiene que explicar cuál es la historia natural de la salmonelosis, por ejemplo, ¿de acuerdo? De Salmonella typhi, ajá, en su relación con el Homo sapiens. Si tú me preguntas cuál es la historia natural de la lepra, no la conozco, no es una enfermedad que sea tratada por mí, y que yo te pueda explicar. Si tú me preguntas cuál es la historia natural de virus de la inmunodeficiencia humana, ajá, son situaciones muy particulares que atienden especialistas muy en particular. La historia natural del virus de la inmunodeficiencia humana la conocen de pe a pa los infectólogos, ¿no? Porque hay infectólogos que solo se dedican a SIDA, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, tú tienes la obligación de conocer las historias naturales, pero ojo, el resto de tus profesores te tienen que explicar las historias naturales de otras enfermedades infecciosas de importancia como salud pública para el Homo sapiens, ¿de acuerdo? Y bueno, pasamos a las preguntas. Pasamos a las preguntas porque lo que vamos a hacer ahora es dejarlo ahí. Mañana continuamos con la otra parte para no dejarlo inconcluso. La otra parte de la historia natural de Mycobacterium tuberculosis, explicada desde el punto de vista de la fisiopatología de la enfermedad, para que no se quede tronco. Y una vez explicando mañana ese cuadro, que es el siguiente cuadro que les voy a explicar, volvemos a nuestro trabajo de ventilación mecánica en insuficiencia respiratoria, ¿de acuerdo? Ok, y luego posteriormente regresaremos a tuberculosis más adelante porque hay todavía muchísimo que trabajar al respecto. Pero por el momento quisiera que me externaran si tienen alguna duda de lo que hasta ahora platicamos en relación a tuberculosis. Adelante. Compañeros, ¿alguien tiene alguna duda? Por el momento no, doctor. ¿Mandé? No por el momento. No, doctor, yo tenía duda de que si se podía reactivar, pero pues ya tocamos ese punto ahorita. Sí, de hecho, la tuberculosis por reactivación o la postprimaria es la más frecuente, la más frecuente. Ahora, no te imagines que solamente se reactiva en el pulmón, se reactiva en todo, en cualquier otro sitio del organismo, ¿de acuerdo? El punto clave es lo que Laisha nos comentó, la inmunosupresión. La clave es la inmunosupresión. ¿En qué momento descuidas tu organismo y desarrollas inmunosupresión? Va a ser muy importante para ti porque eres médico, ¿no? Y vas a tener contacto con infinidad de gérmenes, ¿no? Imagina
Imagina que imagina que, por ejemplo, Uriel se vuelve urólogo en un futuro y tiene contacto con gérmenes muy particulares de urología, ¿no? Y desarrolla inmunosupresión. No va a ser conveniente para su vida muy personal, ¿de acuerdo? Por el riesgo de contagio de ciertas enfermedades muy particulares urogenitales, ¿no? Si Luis hace cirugía abdominal y de repente se encuentra con abscesos intraabdominales importantes, imagínate si le va a convenir descuidar su inmunidad, ¿no? Por supuesto que va a ser un factor de riesgo para infecciones y nosotros, el personal de salud, son de los que menos debemos de tener descuidos en la inmunidad, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Doctor, por ejemplo, cuando se va a iniciar tratamiento con esteroides, es importante preguntar si existe el antecedente de tuberculosis. Sí es importante, pero si el esteroide lo sabes dosificar, no hay mayor problema con reactivación de tuberculosis. Nosotros trabajamos con esteroides en pacientes con asma, con alta frecuencia. Nosotros trabajamos en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática o neumopatía intersticial crónica con esteroides y a largo plazo, como en los pacientes con alveolitis alérgica extrínseca, y podemos llegar a manejar de 5 a 10 miligramos de prednisona diario y por una buena cantidad de años y no desarrollan tuberculosis los pacientes. Pero fíjate bien, Cristian, si tú tienes un paciente con PPD positivo y le administras tratamiento biológico para alguna enfermedad, por ejemplo, artritis reumatoide, yo voy a suponer ahorita que Cristian se vuelve reumatólogo. Ajá. Cristian hace la especialidad en reumatología y va a tratar pacientes con artritis reumatoide o con lupus, ¿de acuerdo? Y de repente se encuentra con pacientes refractarios al tratamiento convencional de la artritis reumatoide. Y entonces existe el segundo nivel de tratamiento que incluye tratamientos biológicos. Ahí se incluyen tocilizumab y otros tratamientos biológicos, baricitinib, otros, ¿de acuerdo? Si Cristian, reumatólogo, se le olvida que tiene que pedirle PPD a su paciente y este es positivo, el paciente con el tratamiento biológico va a desarrollar tuberculosis, ¿de acuerdo? Nada más con la administración del tratamiento biológico, que es un tratamiento inmunosupresor potente, ¿de acuerdo? Entonces, una de las contraindicaciones para utilizar tratamientos biológicos, Johan, es ser positivo a PPD, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, porque hay puntos que no hay que descuidar. Recuerden, entonces, Aurora, recuerda que nosotros estamos utilizando tocilizumab y otros tratamientos biológicos en pacientes con coronavirus. Yo les he comentado que nos ha dado buena respuesta en las fases agudas y que nos ha permitido revertir la enfermedad. Pero ojo, en todos ellos tenemos PPD negativo, ¿eh? PPD negativo. Si no tienes PPD negativo, no tienes ese cuidado, puedes, por tratar una enfermedad, desarrollar otra. ¿De acuerdo? Por ahí tengo un caso de una imagen de tuberculosis diseminada que les voy a mostrar, la voy a buscar en el transcurso de la noche de hoy o mañana en el día y se las voy a presentar de un paciente que recibió tratamiento biológico y desarrolló tuberculosis diseminada con nodular, ¿de acuerdo? Pero, ojo, muy importante, muy importante. Sobre todo ustedes deben de cuidar su integridad inmunológica. Es muy importante. ¿Por qué? Pues porque ustedes la barrera de choque, de contención de la mayoría de enfermedades para con cualquier población. Y ojo, un buen porcentaje de enfermedades en todas las áreas que ustedes quieran ver son infecciosas, ¿de acuerdo? Son infecciosas. Recuerden, tenemos infecciones por hongos,
Tenemos infecciones por virus, tenemos infecciones por bacterias, tenemos infecciones parasitarias, infecciones por protozoarios, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso hay que, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ninguno de ustedes debe de descuidar su inmunidad, ¿de acuerdo? Muy importante, ninguno de nosotros debe de descuidar su inmunidad porque entonces se ponen en riesgo el contacto con, no solamente con virus, ¿no? Con una gran cantidad de gérmenes, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, solamente quiero recargarles. La tuberculosis ha causado más muerte a lo largo de la historia que cualquier otra enfermedad y no debemos de descuidarla. Vamos a seguir diagnosticando tuberculosis, como en el caso de la chica esta de 23 años que diagnostiqué el año pasado y que les presenté la radiografía, ¿de acuerdo? Independientemente de que tengamos otro repunte de casos de la pandemia, ¿de acuerdo? Ok, entonces en relación a coronavirus, en relación a la pandemia, 7 estados se suman el fin de semana a entidades con incremento de casos por coronavirus. Entonces, parece ser que son algunos indicios de que está cercano un repunte. Todavía, no importante, pero hay que estar pendiente de este repunte, ¿de acuerdo? ¿Sale? Bueno, entonces lo otro, el grupo 1 ya se puede presentar el día de mañana o mañana martes no pueden, me decía por ahí Liber. Sí, doctor, se presentaría el primer equipo el día miércoles. Perfecto. Y sería miércoles. Y jueves y viernes. Sería jueves. Sería viernes. Y el último equipo se acomodaría el lunes de la próxima semana. Si es que usted nos confirma que puede. No, claro que sí, nada más es si ustedes tienen esa posibilidad y si no les genera algún problema, ¿de acuerdo? Sí, sí, si es así, entonces mañana se presenta el primer equipo. Claro que sí, sale por ahí, entonces les esperamos. El miércoles. Sí, el miércoles. Perdón, el miércoles, mañana es martes, el miércoles se presenta el primer equipo. No se les vaya a olvidar entonces mañana confirmarme por WhatsApp. Y quedamos de acuerdo en vernos en la entrada del hospital para que les permitan el acceso. Y no se les olvide que únicamente es importante que sea bata blanca. Si quieren ir con uniforme blanco completo, pueden hacerlo. Si quieren ir con uniforme quirúrgico y bata blanca, pueden hacerlo. Si quieren ir de civil y bata blanca, pueden hacerlo también, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok, nada más, el otro es la protección con cubrebocas N95 y gogles no, nada más, ¿sale? Solo eso, ¿sale? Bueno, y su credencial, ¿sale? Bueno, entonces así quedaríamos. Mañana me confirman, el miércoles quedamos de acuerdo, nos vamos a dar en la entrada del hospital para que tengan acceso. Yo voy a informar a yo voy a informar a vigilancia para que no tengamos problema para el acceso y por ahí nos estamos viendo, ¿de acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Órale, no, ¿de qué? A ustedes, hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctor. Bien, buenas Hasta noches. luego, doctor, Doctor, que gracias. tenga buen